pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Bueno, 50 años del Cordobazo en la Córdoba actual, ¿no? En la Argentina actual. ¿Cómo viste, cómo viviste esta conmemoración que se realizó en mayo de 2019? Bueno, los 50 años del Cordobazo en Córdoba, hay un dato interesante que lo he estado charlando con algunos colegas, que es una apreciación política la que te voy a hacer, ¿no? ¿Qué se vio en estos 50 años del Cordobazo en Córdoba en el ámbito sindical, que es el más por ahí involucrado desde el punto de vista que fue el protagonista central junto con el movimiento estudiantil? Y lo interesante es ver 50 años después qué es lo que qué relectura se hace o cuáles son las formas de conmemorarlo. Yo noté dos cositas, son polémicas seguramente, pero con la intención de un poco de abrir el debate. Primero, vos podés darte cuenta que se inauguró o se hizo una nueva, una estatuita a Elpidio Torres, que fue adentro de lo que es el contexto del Cordobazo, una de las personalidades más, no digamos más polémicas, pero que estaba en el ala más, que más desconfianza generaba dentro de lo que eran los sindicatos más combativos. Elpidio Torres dirigía el ESMATA en ese entonces, y acá era catalogado como un bandorista, ¿no? Es más, una de las secuelas del Cordobazo en términos de oleada de politización que ocurre en Córdoba es que Elpidio Torres al año, un poquito más adelante, se tiene que ir del ESMATA. Lo deja el ESMATA, ahí hay un movimiento de la base muy fuerte, y el que lo va a suceder va a ser nada más y nada menos que René Salamanca. Entonces a mí no me dejó de impactar la reivindicación del Elpidio Torres. No es que no sea válida, es perfectamente válida. Los sindicatos y la militancia puede reivindicar la lectura que le parezca la más adecuada, pero eso está diciendo algo, evidentemente. Como síntoma de época, ¿no? Un Cordobazo conservador, digamos. Estos 50 años fueron... Yo al menos lo viví como una especie de anquilosamiento de un recuerdo que no puede ser conservador. Justamente lo que muestra el Cordobazo es una enorme explosión de combatividad y de lucha callejera, muy articulada entre obreros y estudiantes, de sectores muy combativos, que tienen una perspectiva que estaban muy en diálogo con la época, lógicamente. No se puede traspolar tampoco 50 años, no es poca la cronología que ha transcurrido. El contexto es incomparable. Pero precisamente por lo mismo, al ser tan incomparable, hay que ver qué es lo que se toma de ahí, ¿no? Por ejemplo, ocurrió un poco antes de los 50 años del Cordobazo, las elecciones provinciales acá en Córdoba, y vos habrás escuchado que Schiaretti, el que arrasó, también necesitó decir que él había tenido una participación en el Cordobazo. Es decir, muchos actores salieron a reivindicarse como parte de esa historia del Cordobazo. Sin embargo, me parece interesante marcar eso porque el movimiento obrero cordobés fue el que participó de la inauguración de esa estatuita, que está muy cerca de la de Tosco, que es la más central, ¿no? Entonces, en términos simbólicos, a mí no me dejaba de generarme preguntas. Diría que es una conmemoración conservadora la que vimos en Córdoba. Por las características del Elpidio Torres. El Elpidio Torres, en la época, incluso si buscas los documentos de época, para Tosco, que es la gran figura, era un bandorista. Marchó al frente del ESMATA, sin duda, eso sí, pero después también fue uno de los que más rápido desapareció y fue repudiado por la base de su propio sindicato. Es decir, el Cordobazo lo que tuvo como consecuencia fue que precisamente los Elpidio Torres no podían seguir no podían seguir siendo tolerados por las bases obreras. El ESMATA, recordemos, un sindicato poderosísimo en esa época. No sé si estuvo presente en el acto de estos 50 años, es otro dato
interesante. Y la otra cosita que también es muy polémica es que un día antes del acto de los 50 años del Cordobazo, los trabajadores que fueron despedidos de la UTA en el 2017, más de 100, habían tomado la sede de la UTA, que estaba ahí a 300 metros donde iba a ser el acto central por los 50 años del Cordobazo, y fueron echados a patadas por la patota de la UTA la noche anterior al acto, ¿no? La UTA yo tampoco la vi en los 50 años del Cordobazo. Entonces, cómo se resignifican esos 50 años tiene que ver con que evidentemente estamos en una etapa muy compleja, muy complicada desde el punto de vista de enormes retrocesos en la politización del movimiento obrero en general, de los trabajadores y del activismo, porque la reivindicación de algunos personajes y lo que ocurre antes de los actos y cómo se tramitan los actos también tiene que ver mucho con... Bueno, si escuchaste los actos en Córdoba, fueron mucho menos una relectura histórica que un llamado a la unidad del peronismo para las elecciones de octubre. O sea, fue fuerte para el que por ahí tiene una mirada más histórica y va a la escucha de resignificaciones de un pasado no tan reciente, ver cómo el cordobazo puede ser utilizado. Bueno, son los usos de la historia, no es de nadie el cordobazo, pero marca una época un poco el modo en el que se conmemora. Con el movimiento estudiantil pasa quizás algo similar, ¿no? El año pasado justamente se conmemoraban los 100 años de la reforma universitaria. También se dio un contexto de toma de facultades que no tuvieron, al parecer, mucho que ver con el aniversario. Y rápidamente se diluyó esa experiencia, ¿no? Ese movimiento incluso terminó con gente procesada. Sí, para seguir en esta tonalidad de lecturas más catastróficas de una realidad que exige. Bueno, pero son las épocas, digamos, hay que saberlas tramitar y esperar. Los grandes cambios históricos no ocurren de la noche a la mañana, tienen que ver con procesos mucho más largos. Y sí, lo del año pasado, que recién charlábamos antes, era el resultado de un gran conflicto universitario, está culminando, va a culminar en estos días, donde vamos a saber si se procesan o no casi más de una veintena de estudiantes que estuvieron participando en la toma del pabellón Argentina, que fue parte de un proceso de lucha sindical de los docentes por mejoras salariales, a la que se sumó mejoras presupuestarias, etcétera, etcétera, pero que está terminando en una situación de procesamiento de algunos de sus protagonistas, porque los protagonistas fueron miles y miles, docentes, estudiantes, no docentes también, y los saldos son negativos, digamos. Hay una enorme desmovilización en el movimiento estudiantil, hay un zanjón, no una grieta, sino una enorme distancia entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero actual. No es lo mismo que lo que ocurría en la época del Cordobazo, y eso repercute en el modo en el cual se realizan las conmemoraciones también. El movimiento estudiantil actual yo lo veo muy despolitizado, muy lejos de ser un protagonista como era entonces en la época del Cordobazo. Pero bueno, excede un poco el análisis que uno puede hacer, es más de época actual. Sí, incluso que en los últimos años, digo, bueno, ya casi transcurrió una época, pero una década, pero 2010, por ejemplo, fue una coyuntura también de efervescencia, de intervención del movimiento estudiantil y sus agrupaciones. Eso parece haberse diluido mucho, ¿no? En los últimos años. Uh-huh. Sí. Bueno, ya vamos a leer tu libro y te voy a hacer una devolución en otro momento, pero tiene que ver con mutaciones epocales en la forma en la que se concibe la militancia y el compromiso militante, los horizontes ideológicos. Para volver al Cordobazo, por ejemplo, también hace poco se reeditó en estos días el debate Rucci-Tosco, si vos querés poner una referencia de discusiones ideológicas, que muestra dos posiciones más o menos representativas del arco sindical: la más ortodoxa, del peronismo ortodoxo de Rucci, las 62 organizaciones, la CGT, y la vertiente más ligada al sindicalismo de liberación, todos con GAR, etcétera, etcétera. Vos cuando lees ese debate es imposible no sentir una distancia y un extrañamiento enorme, porque lo que se está discutiendo ahí son modelos no solamente de acción. O sea, Tosco dice que hay que salir a luchar, mientras que Rucci dice que los sindicatos son instituciones de bien público, textual, ¿no? Entonces, pero eso está en discusión, ¿no? Está en discusión y se pregunta por Cuba, cuáles son las posiciones con respecto de
procesos de revolución socialista que hay en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces hay una discusión fuerte respecto a un horizonte ideológico que implica un compromiso político que va mucho más allá del lugar en donde uno milita. Hoy, en cambio, igual estoy haciendo una cosa muy, muy resumida, muy compacta y perdemos densidad seguramente en el análisis, pero hoy las militancias están mucho más restringidas en lo territorial, mucho más acotadas en alguna demanda. Y eso a la vez que puede redundar en una mayor potencia, como es el caso del feminismo, quizá, una demanda puntual, que puede ser muy potente a la hora de movilizar, después pierde riqueza en cuanto a posibilidades de articulación con otros sectores. Entonces, esos son grandes cambios epocales que estamos sufriendo. Incluso Argentina todavía no termina de tramitar la salida de la dictadura, en el sentido de decir, Claro. la democracia finalmente qué rostro está mostrando para... Claro, yo te iba a preguntar justamente eso, porque de algún modo uno podría pensar, como dice Alejandro Horowitz, sobre la democracia de la derrota para referirse a la postdictadura, que este fenómeno puede ser pensado en un plano más de mediano plazo, respecto de que el 83 a esta parte, todas las novedades políticas de algún modo estuvieron ligadas a emergencias de movimientos sociales de nuevo tipo, ¿no? Tomas de tierra, movimientos territoriales, de la economía popular, de los trabajadores desocupados, medioambientales, feministas, digo, hay un montón de ejemplos, pero el gran ausente como novedad política siempre ha sido en estos años el movimiento sindical, ¿no? Paradójicamente en uno de los países que conserva en Latinoamérica mayor cantidad de tasas de afiliación, con capacidades de movilización, sí, del sindicalismo, pero como actor político, ¿hay algo del orden del periodo de la postdictadura o no? ¿Qué pensás vos ahí? Yo coincido con Horowitz en ese diagnóstico de democracia de la derrota, que por otra parte es muy difícil no coincidir si uno hace un análisis más bien frío de lo que implicó la democracia o el periodo de transición democrática, como le gustaba llamar más al alfonsinismo, que era una mutación en los horizontes ideológicos, la revolución cambiada por una democracia modernizada, ¿no? Una integración a los partidos políticos del orden, más en una versión más de socialdemocracia. Eso quedó trunco porque Alfonsín entregó antes el poder a Menem, vino la década menemista que implicó un ataque enorme a las condiciones de flexibilización laboral, ataque a los sindicatos, aumento de la desocupación, flexibilización laboral, que es también por donde arranca Horowitz, ese famoso epílogo, que no es tan famoso en realidad, se conoce poco. Famoso pero, entre nos, digamos. Claro, de Rosich, que a vos te gusta, también decía algo muy parecido, digamos, grandes pensadores de los 80 lo han dejado planteado, porque lo han vivido de ese modo. Entonces, si bien hay una revitalización de los espacios de militancia, una nueva diversidad de las demandas, campesinos, pueblos originarios, feminismos, economía popular, etcétera, etcétera, yo creo que hay un dato que tiene que ver con el post-2001 también, o sea, como para ir marcando también etapas, ¿no? Vos tenés la resistencia peronista, el cordobazo, si querés, los movimientos populares más espontáneos, tipo saqueos que hubo en el 89, el Cutracazo en 96-97 y el 2001, y después ya viene, digamos, una especie de estancamiento de eso que se parecía como que Argentina tenía recurrentemente en la historia contemporánea ciclos de grandes movilizaciones populares que despertaban expectativas. El que más nos tocó quizá a nosotros fue el 2001, el que se vayan todos. Pero yo creo que a la democracia de la derrota se le suma ahora también algo mucho más pesado que tiene que ver también con el fracaso de las experiencias de los socialismos del siglo XXI, ponele, ¿no? Claro. O sea, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo terminó la experiencia del PT en Brasil, las enormes dificultades que tiene la experiencia boliviana, Uruguay, etcétera, etcétera. Digamos, no terminó glorioso ese clima de época continental. Entonces, si vos a esa democracia de la derrota lo ubicabas con la caída del muro de Berlín, que fue un golpazo para la izquierda, que todavía no terminan de digerirlo, a eso tenés que sumar a los sectores que se curten en la militancia post-2001 la caída de esos, no sé si la caída, pero los fracasos. Digamos, ya a esta altura no creo que nadie dude de denominar los fracasos. Entonces,
cada vez los horizontes, esto es lo que quería ir, los horizontes de militancia se han acortado muchísimo y lo que expresan los debates también. Por eso ahora, si yo te pregunto a vos, que estás más, digamos, en las aguas de los movimientos sociopolíticos, ¿cuál es el debate que atraviesa, el gran debate de la época? Yo no sé mucho por dónde pasa. No, sí, hay mucho ligado a la cuestión de lo electoral y el mal menor, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos para no estar tan mal, digamos? Sería un poco más que cómo hacemos para estructurar un proyecto de transformación radical. Y bueno, un poco para finalizar esta conversación sobre los 50 años del Cordobazo y del Navarrazo 45, apertura y cierre de ciclo, podríamos pensar, ¿no? En Córdoba. Claro, mirá, es curioso porque uno tiene para hacer un gran experimento pedagógico y de sumergirse en el conocimiento histórico y político, porque efectivamente el Navarrazo es un enorme golpe, o sea, fíjate que mantiene lazo, ¿no? Pero en sentido negativo a lo que fue el Cordobazo, que desactiva toda esa espiral de movilización que desplazó el Pío Torres post-Cordobazo, ¿no? Vos tenés, después del Cordobazo, tenés la experiencia del clasismo en Citrac-Citram, tenés el Esmata que lo gana René Salamanca, tenés el Viborazo en el 71, o sea, con el Cordobazo comienza recomienza una espiral de movilización popular y de radicalización política enorme en Argentina que no es osado decirlo, porque la mayoría de los escritores e investigadores de ese periodo lo han hecho, que no se ha repetido ese nivel de politización y de combatividad en los sectores populares, ¿no? Especialmente en la clase trabajadora. Y eso fue, el Navarrazo lo que mostró es que evidentemente había una contratendencia a detener esa politización, en el sentido de que lo que no se circunscribía a lo que venía a representar la tercera presidencia de Perón, el pacto social, que también está en la actualidad nombrado, ¿no? Quedaba por afuera y debía ser eliminado del territorio. De hecho, ya hay hace muchos años que se ha vuelto a reflotar la discusión sobre la depuración interna del peronismo, que es el documento base, es un documento que lo hace Perón, en donde el intento es decir, bueno, yo voy a decir que es el peronismo y lo que queda por afuera hay que eliminarlo, purgar al peronismo de elementos marxistas, zurdos. Bueno, y empieza toda esa trágica resolución que termina en el golpe del 76. Pero Cordobazo Navarrazo es, digamos, el detenimiento por la vía violenta y sangrienta de un ciclo de movilización popular. Entonces, evidentemente, ahí hay que poner también un poco la mirada, ¿no? Es decir, bueno, porque hay responsabilidades políticas, hay análisis respecto de determinados movimientos políticos que, en el caso del peronismo, digamos, que muchos veían con un potencial revolucionario que finalmente fue contrarrevolucionario, ¿no? Creo que en enero del año 74 fue el ataque al cuartel de Azul por parte de Ler. Perón claramente dice, bueno, estos delincuentes ya pasaron a la categoría de subversivo y tienen que ser eliminados de manera física. Eso que estaba dirigido hacia un sector específico, digamos, del activismo de izquierdas, en realidad tuvo un espectro mucho más amplio a través de la nefasta historia de la AAA. El Navarrazo, dentro de ese ciclo, viene a clausurar también la experiencia del Cordobazo, porque ahí estaba Atilio López, de la UTA, que fue también un referente del Cordobazo, y Obregón Cano, que era más ortodoxo dentro del peronismo, pero que representaba las expectativas. Tosco se había pronunciado a favor de la votación de esa fórmula, digamos. Entonces, Cordobazo Navarrazo muestra la apertura y el cierre violento de un ciclo de movilización política. Me parece que no hay que dejar de estudiar esa etapa sin tener ninguna condescendencia con las responsabilidades políticas. Y respecto, para terminar, de los usos políticos de la historia que mencionabas, ¿qué te parece que puede aportar o no a la militancia actual, al pensamiento crítico, este recurso de ir hacia la historia para tratar de pensar algunos problemas? Y bueno, ¿qué es eso? A ver, yo te contesto un poco como historiador, acá me pongo el traje, la corbata de Félix Luna, o de Felipe Pina, que tiene más éxito. Y
La historia está ahí para ser interpretada, no tiene dueños, y lo que se dice, se reinterpreta en determinado momento, tiene que ver con esta frase medio trillada, pero que es cierta, de la relación de fuerzas que hay entre determinados sectores. Si hoy se reivindica el Pío Torres y no a René Salamanca, qué sé yo, está adentro del movimiento obrero, ¿no? No es una reivindicación académica, es una reivindicación adentro del movimiento obrero. Eso te está diciendo que qué fuerzas se están imponiendo en una determinada interpretación de la historia. Y ahí es inútil, sería decir, eso es falso, eso es mentira, esa no es la verdad histórica. Lamentablemente, o para bien, digamos, se ha impuesto también el sentido común, aunque suena medio posmoderno, pero la historia no deja de ser una interpretación en base a los hechos que uno tiene a mano. Y las interpretaciones siempre van oscilando. Por ejemplo, un colega me decía que los 40 años del Cordobazo terminaron siendo cerrados por Osvaldo Bayer en Luz y Fuerza. Los 50 años terminan como yo te estoy diciendo ahora, entonces tienen que ver con distintos periodos y con distintas luchas de interpretaciones, ¿no? Como dice un libro muy lindo de Enzo Traverso que se llama La historia como campo de batalla. Evidentemente la historia es un campo de batalla. La militancia no puede prescindir de ir a ese campo que es la historia. La historia no es nada más ni nada menos que un intento de reconstrucción del pasado y la interpretación que se hace sobre ese pasado. Bien, muchas gracias. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo.